Bueno, la economía seguirá siendo tema en las próximas horas, en los próximos días y sobre todo la mirada sobre el dólar, decíamos, ¿no? Alejandro Roba, economista, está aquí con nosotros, le agradecemos por haber venido. No, gracias Daniela por la invitación. Se había ido un poco la tensión, ¿no?, sobre el dólar en los últimos días, hubo intervenciones, pero la renuncia de Caputo lo cambia todo. Bueno, la verdad que el gobierno había de alguna forma mantenido esta pequeña primavera en términos de la cotización del dólar, en términos de 38, 39, pero la verdad que lo que sucedió hoy, en una semana donde el presidente de la Nación está en Estados Unidos intentando generar confianza en los mercados para que sigan aportando los dólares necesarios para el funcionamiento de la economía, en el día de un contundente paro nacional de trabajadores, bueno, la renuncia cae como un balde de agua fría y algo que tendría que haber sido una renuncia meditada en su momento más adelante o con todo el recambio previsto. Bueno, tenemos un recambio que se hace a las corridas, un recambio que pareciera que está en línea con lo que quería el Fondo Monetario Internacional, que según había trascendido, Caputo había tenido algún tipo de desencuentro con la política que él estaba llevando adelante y lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahora está más que claro que la botonera por lo menos del Banco Central ya no se encuentra más en Reconquista 266, sino en Nueva York y en Washington, porque lamentablemente hoy la política monetaria no la maneja el Banco Central, aunque uno podía estar en desacuerdo o no con lo que hacía Caputo, por lo menos daba la impresión de que era una política que llevaba adelante la República Argentina. De ahora en más, no me parece que eso lamentablemente no va a ser así. Lo escuchaba Aldo Piñanelli esta semana y él decía, bueno, el presidente del Banco Central, sí, ningún país que va al Fondo Monetario Internacional es un país feliz. Y este gobierno celebró la noticia, el primer acercamiento allá en mayo del 2018, y mismo el presidente ahora en Estados Unidos celebra esta cena que tuvo última con la titular del fondo. Mirá, cuando vos vas al Fondo Monetario es cuando ya el mercado voluntario de crédito internacional no te presta. O sea, llegar al Fondo Monetario es el final de una escalera de desencuentros y de problemas financieros. Entonces, más allá de que el préstamo del Fondo Monetario en general es un poquito más barato en términos de tasa que lo que puede ser el mercado internacional, las recetas, los condicionantes que te hace el Fondo Monetario son lo que han llevado realmente a una situación de la gran recesión que hoy tenemos, porque no le interesa al fondo mucho qué pasa con la economía argentina, sino cómo hace la economía argentina para pagar los dólares necesarios para aquellos que prestaron dólares a la Argentina. Entonces, festejar, llegar al Fondo Monetario, más con la historia que tenemos los argentinos, que desde el año 1956 a la fecha, cada vez que hablamos del Fondo Monetario Internacional, sabemos que hay ajuste, recesión y, por supuesto, grandes devaluaciones, que son una de las políticas que impulsa el Fondo Monetario cada vez que toma las riendas de la economía argentina. Alejandro, hablabas de un banco central que ahora estará manejado por el Fondo Monetario Internacional. Se habló hoy de Sandleris, de Guido Sandleris, sí, como la persona que lo reemplazará. ¿Da lo mismo el nombre o que sea Sandleris una persona que ya ha participado de las negociaciones con el fondo, ha viajado en comitiva con Duhovne? ¿Significa algo? ¿Podemos sacar algún dato de ahí? Mira, yo lo que creo que ya no funciona en la economía argentina es este modelo económico. Por más que cambien las figuras, primero era Caputo porque era el rey de las finanzas, ¿no? Una persona que el único antecedente que tenía es ser un mesadinerista, una persona que apostaba, que hacía ganar fortunas a sus clientes y él también. Y ahora lo pasamos al otro rincón, donde el presidente es una persona que no tiene antecedentes, digamos, de gestión fuerte, sino más bien académicos, que, podrá ser una buena función o no, pero la verdad que lo que para mí es más importante es que hoy las reservas del Banco Central están siendo, dilapidadas en sostener un tipo de cambio a menos de 40, no se logra, se perdieron 15.000 millones de dólares, todo el adelanto del Fondo Monetario se perdió en esta fuga de capitales. Pero para sostenerlo. Siguiendo ese razonamiento, muchos del otro lado pueden pensar, bueno, entonces es positivo, porque hasta ahora se criticaba que el Banco Central interviniera porque se perdían muchísimos dólares en la República Argentina, dólares que no tenemos, además de las reservas. Entonces,
más allá de que lo maneje el fondo, es una buena decisión que ahora ya no se intervenga y el dólar, bueno, se lo deje subir. La verdad que el Banco Central desde enero para acá hizo todo lo que puede hacer un Banco Central y los resultados han sido paupérrimos. Subió la tasa de interés, vendió dólares, en otro momento no vendía, en otro momento decía y voy a licitar 5.000 millones de dólares, después esa política la revirtió. O sea, en una política monetaria lo peor que puedes hacer es ir a los bandazos de un lado para el otro porque no ni el pequeño ahorrista ni el gran inversor, digamos, especulativo sabe lo que vas a hacer con tu política monetaria. O sea que se llame Sandleris, se llame Caputo o Sturzenegger, hoy lo que tenemos nosotros es no sabemos cómo va a ser la política económica y menos la política del Banco Central, porque se hablaba hasta hace unos días de una banda cambiaria, esto sería como una convertibilidad entre 38 y 40, luego una serie de intervenciones para ir deslizando el tipo de cambio como si fuera una tablita. Entonces ya se han hecho, se ha dicho que había que dejar el dólar libre. Después había que contenerlo, después ahora se habla de una convertibilidad, después de una tablita. Vamos, estamos probando todas las recetas que no han sido buenas para la Argentina en los últimos 30 años y la verdad que el único tema que tendríamos que estar discutiendo y no se habla, por supuesto, es si la economía se va a reactivar o no. Con esta incertidumbre, con estas tasas de interés y con estos cambios que parece fuego amigo, porque digo, esto del dólar hoy a casi 40 no tiene nada que ver ni con la oposición, ni tiene que ver con un paro, sino con el propio gobierno que irresponsablemente, porque parece que un cambio de presidente de Banco Central no va a repercutir. Y ahora yo me quiero preguntar cómo se va a sentar el gobierno a discutir con el Congreso el presupuesto cuando la ingobernabilidad la genera el propio gobierno. No le va a poder discutir a cualquier legislador si quiere o no aprobar este presupuesto del ajuste, porque es el propio gobierno el que genera ingobernabilidad con la política que está llevando adelante y con los cambios tan rápidos y sin ningún recambio, digamos, programado, como pasó hoy en un día importante en términos políticos para el gobierno, como es el día del cuarto paro de la CGT. Alejandro, quiero hablar de la entrega de la soberanía. Hoy leía un artículo que señalaba, mientras ayer en Plaza de Mayo se llevaba adelante un acto en defensa de la soberanía, en Estados Unidos a esa hora se llevaba un acto de entrega de soberanía. ¿Qué opinás? Mira, la entrega de la soberanía, por lo menos económica, al Fondo Monetario fue el 20 de junio cuando se firmó el acuerdo con el Fondo. Lo que vino después es esto, cuánto o menos va a intervenir en la política económica, me parece que ya lo vimos. Primero era entre bambalinas, se hizo un acuerdo incumplible, el gobierno no cumplió, desestimó todas las metas que había acordado en 3 meses y ahora vuelve a hacer un nuevo acuerdo que pensaban que iba a ser entre 20.000 millones, parece que no va a ser más de 5.000 millones, ahora dicen de nuevo que 60.000, o sea, la comunicación. Y esto del pastorcito mentiroso, que decir voy a hacer un acuerdo y después no lo cumplo, o voy a hacer un acuerdo y todavía no está el acuerdo, bueno, me parece que para la política económica es lo peor que puedes hacer, porque a la incertidumbre o a la recesión que generaste con tus propias políticas, lo que haces es impulsarlo a través de la impericia, amateurismo, en la resolución de una crisis, de un conflicto, esta situación que era inesperada hace 24 horas antes, ¿no? Porque el dólar, digamos, a partir de la sobrereacción que tuvo de esto, creo que cuando estuvo Caputo tomó el dólar a 28, lo llevó a 38, o sea, digo, se llevó 10 pesos por dólar en 3 meses, digo, más allá de eso se había podido sostener un poquito en 38 y 39, el mismo gobierno se pega un tiro en el pie con estos recambios, con las internas, porque las internas entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central habían salido a la luz. Y ahora le tenemos que sumar la interna con algo que no debería ser una interna, que es con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Realmente, ni soñando, uno hubiera esperado que este gobierno, en temas financieros, que parecía que era el mejor equipo de los últimos 50 años, hiciera lo que está haciendo. O sea, no solamente no sabe resolver, digamos, las problemáticas de la Argentina, porque engrosó todos los problemas que había en el año 2015, sino que generó los nuevos con este sobreendeudamiento en el cual Caputo es uno de los principales responsables, haber sido ministro de Finanzas y nuevo presidente del Banco Central.
Hoy Forbes acaba de publicar que Caputo está saltando de un barco, ¿no? Y hace una referencia al Titanic. Si se va el mejor, del mejor equipo, si se va el que Marcos Peña calificó como Messi, no nos queda otra que preguntarnos qué nos queda o quiénes quedan, ¿no? Pero la verdad que a mí me parece muy catastrófico y no te voy a trasladar la responsabilidad de responder esa pregunta. Simplemente quería mencionarlo porque tal vez no todo el mundo se mete en Forbes, no todo el mundo lo lee, pero la verdad que resulta preocupante. Lo que sí quiero preguntarte, vos hablabas recién de credibilidad, ¿no? Y decías, el gobierno está buscando credibilidad. Nosotros veíamos hace un ratito las imágenes de un presidente bailando, haciendo chistes sobre Boca, bueno, algo que es usual en él, en el mundo, evidentemente es su caballito de batalla, se siente cómodo con eso, pero bueno, hablando de un enamoramiento con Lagarde, los directivos del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo crees que reaccionan ante estas cosas? ¿Crees que esto suma? Intentando buscar credibilidad justamente en un país para prestarle fondos. Mira, en la situación que está la economía argentina, donde el gobierno de Cambiemos nos deja a la puerta de una crisis política con las medidas que ha tomado, cuando uno quiere sobreactuar que todo está bien, en general queda como el rey que está desnudo. Todo el mundo se da cuenta que está sobrereaccionando o sobreactuando una situación. La verdad que la única forma de que la economía argentina vuelva a retomar confianza es que la economía crezca. O sea, esta idea que tiene el gobierno de lanzo una medida, digamos, tribunera, es decir, voy a tener tengo el apoyo internacional, tengo el apoyo del fondo, me van a prestar 20.000 millones. Bueno, esas medidas tribuneras no sirven porque, digamos, como el pastorcito mentiroso. A la tercera vez ya nadie te cree que eso pueda ser verdad. Y la única forma de retomar confianza, que vengan inversiones, que los propios empresarios argentinos inviertan, que eso sería mucho más importante porque hoy no solamente no vienen inversiones productivas, sino que la inversión en la Argentina está cayendo porque fábrica que cierra es una inversión que se destruye, digamos, son fierros que algún empresario nacional invirtió y hoy están por lo menos al 50% de la capacidad utilizada. Entonces, la única forma de retomar confianza no es ir a bailar a Nueva York o decir que está todo bien, sino asumir el problema y tener política para que la economía comience a reactivarse y se comiencen a regenerar puestos de trabajo. A partir de esa situación va a crecer la posibilidad de aumentar la recaudación, va a bajar el déficit fiscal. Entonces, tenemos todas las ideas cambiadas. Parece que ajustar la economía va a mejorar a tener una reacción positiva en términos de empleo. Conocemos que ya estamos en casi un 10% de desempleo, el desempleo que teníamos en el año 2007, entonces... Claro, pero eso no tiene que ver, disculpa Alejandro, porque la apertura indiscriminada de este gobierno, la apertura económica que hoy está llevando adelante, lo único que está generando es una franja creciente de exclusión como el desempleo. Ahora, ¿la sociedad va a soportar semejante ajuste? Porque ahora viene más ajuste en Argentina. Mira, la economía argentina, las ventas cayeron básicamente por la caída de los salarios, el aumento de las importaciones y el aumento de las tarifas. O sea, le aumentaste los costos, le hiciste bajar las ventas y le abriste a la economía. Es la triple Nelson, o sea, es un combo fatal. A esto le tenemos que sumar que el gobierno hoy va en un andarivel que es entre el humor de los mercados, a ver cómo reacciona esto. Hoy los bonos argentinos, las acciones cayeron muchísimo, digamos, después de esto de Caputo. Y por el otro lado, en ese andarivel está, por un lado, los mercados, si van a apoyar o no, porque el gobierno está desesperado en que el fondo siga posicionando a la Argentina como uno de sus mejores alumnos para seguir, digamos, con este acuerdo y que no se le caiga. Y por el otro lado, la resistencia de los ajustados, que hoy vimos que está en duda. Entonces, en ese andarivel, entre los mercados internacionales y la resistencia de los ajustados, se va a tener que manejar el gobierno si quiere llevar lo menos abollado posible a las elecciones del año que viene. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por estar acá con nosotros. ¿De qué hablábamos con Alejandro? De esto, de la visita del presidente a los Estados Unidos. Se cree que va a hablar en breve, atención, ante la Asamblea General de la ONU. Bueno, falta poquito, pero ya ha pasado bastante en la jornada de ayer, ¿no? Cosas como estas, por ejemplo, lo que pasaba